Anhelo contemplarte más, dice 2 Corintios, que nosotros le miramos y le reflejamos y somos transformados a su misma imagen de gloria en gloria. Entonces, como estamos compartiendo la vez pasada, esto es lo primero que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida cristiana: contemplar al Señor, estar delante de Él, rendirnos a Él, mirarle y recibir su gloria, ¿verdad? Ser transformado en nuestra comunión personal con el Señor. Si no tenemos esa comunión personal con el Señor, por más que sepamos todos los misterios, como dice Pablo, ¿verdad? Conozcamos toda la Biblia de tapa a tapa, como nadie conoce, ¿verdad? Y aunque nos reunamos como iglesia, pero si no tenemos una relación personal con el Señor, no vamos a poder colaborar con Él en su propósito. Porque no es una religión la que seguimos, ¿verdad? Es una relación, una comunión con Cristo por su Espíritu y su palabra. Eso es lo más importante. Así que, hermanos, busquemos, anhelemos esto, contemplarle más al Señor. Señor, en esta noche queremos que abras más nuestros ojos, que quites más vendas de nuestros rostros, Señor, para que podamos contemplarte más, Señor. Para que podamos verte mejor, Señor. Para que podamos, Señor, experimentarte más por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Por medio de tu palabra, Señor. Queremos aplicarte a nosotros toda tu belleza, toda tu gloria, todos tus atributos humanos tan preciosos, Señor. Queremos que se impregnen en nuestro ser. Queremos que tú te formes en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu sangre sea aplicada a todos nuestros pecados, que seamos lavados nuestra conciencia. Gracias, Señor, que esto no tiene fin, Señor, que tú siempre nos limpias con tu preciosa sangre. No importa qué hayamos dicho o hecho, si somos sinceros, Señor, como en esta noche te dimos sinceramente, que no confiamos en nada más que en tu preciosa sangre, que pueda limpiar y abrir nuestro corazón para que tu Espíritu pueda fluir a nuestros corazones, Señor. Revélate a nosotros y revélanos tu propósito, Señor, para que podamos caminar contigo, para que podamos seguirte a ti de cerca, para que podamos ser miembros útiles para la edificación de tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Padre, esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. La reunión pasada dijimos que ya íbamos a pasar a la experiencia, a la práctica de la vida de iglesia, según nos revela la enseñanza de los apóstoles. La experiencia de la vida de la iglesia para el cumplimiento del propósito de Dios consiste en la experiencia personal y corporativa de los creyentes, la experiencia del Cristo resucitado por medio de su Espíritu. En eso se resume lo que es la vida de la iglesia. La comunión personal y corporativa de los creyentes del Cristo resucitado por medio de su Espíritu. Nada más necesitamos, sino a Cristo y a su Espíritu. Por supuesto necesitamos su palabra, porque por ella el Espíritu se nos transmite. El Señor nos habla y nos transmite las palabras que yo os he hablado, ¿verdad? Entonces, quería recalcar primero y preguntarle a los hermanos sin esperar que me respondan, ¿cómo les fue en la semana? ¿Hemos podido tener esa comunión diaria, personal, íntima con nuestro Señor? ¿Verdad? No es fácil, porque el mundo realmente con sus afanes nos quieren privar, nos quieren robar de ese privilegio y de ese derecho y de esa responsabilidad que tenemos de experimentar a este Cristo que pasó tantas cosas para que nosotros hoy lo tengamos disponible en todo lugar y en todo momento. Qué maravilloso el Señor, todo lo que Él pasó, pero nosotros estamos muchas veces en nuestra carne, en las cosas del mundo y no echamos mano de este Cristo glorioso, ¿verdad? Pero por eso yo quiero, hermano, que cuando vayamos avanzando en nuestras reuniones los lunes, también podamos ir avanzando en practicar estas cosas, ¿verdad? No solamente oír,
y más o menos darle importancia, o de repente ni nos acordamos más de lo que hablamos. O sea, por eso yo le mando otra vez el video, por si ustedes quieren tomar nota, pueden parar el video, tomar nota, ¿verdad? Porque acá es difícil tomar nota. Y tampoco yo, no sé, no podría, me costaría un poco más imprimir y pasarlo otra vez a ustedes. Entonces, para más el ejercicio que ustedes puedan hacer mirando el video y tomando nota es mucho más, es algo que se le va a quedar mucho más en la mente y en el corazón, ¿verdad? Leyendo la palabra, viendo los versículos. Eso es estudiar realmente. Estudiar no implica solamente escuchar, sino que tenemos que aprender. Porque esto que hablamos tenemos que transmitirle a las personas a quienes le predicamos el Evangelio también, ¿no? Ellos tienen que aprender de nosotros lo que nosotros hemos aprendido de otros, ¿verdad? Entonces, es como una cadena para que el Señor pueda realmente tener un entendimiento, que los creyentes puedan tener este entendimiento. Entonces, estamos en esto, la experiencia personal. No sé si ustedes se acuerdan, pero la experiencia personal con el Señor, habíamos hablado de 4 cosas muy importantes. Primero, según vimos también en la figura del tabernáculo, entrar a su presencia, primero confesando al Señor nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y aplicando la sangre del Cordero. Ese es el primer paso. Hay que dedicar un tiempo en el día para hacer esto seriamente. Seriamente quiere decir, Señor, ¿qué hice? No es decirlo nomás como decirlo, Señor, perdóname. Indagar un poco en nuestro corazón qué es lo que tenemos que confesar, arrepentirnos y aplicar la sangre de Cristo a esas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes, un culto, como dice Pablo, un culto racional, no emotivo, sino racional. Tenemos que entender lo que hacemos. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y el segundo es leer la palabra de Dios, leer las sagradas escrituras que nos dejó el Señor gracias a su soberanía y al sacrificio de tantos hermanos. Tenemos acá la palabra de Dios. Tercero, buscar recibir la palabra que el Señor nos habla al leer su palabra escrita. No es suficiente leer la palabra de Dios y ya irnos corriendo. No, Señor, acá estoy hasta que me digas algo, porque yo necesito y porque la iglesia necesita. Entonces, yo necesito recibir la palabra del Señor. Como dice el Señor, todo lo que yo oigo, eso hablo. Decía Jesús, el Hijo del Hombre. Él no hablaba cualquier cosa. Todo lo que yo oigo del Padre, eso hablo. Todo lo que yo veo a mi Padre hacer, eso hago. Nada hago por mi propia cuenta, sino por aquel que me envió. Qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Y nosotros también leemos la palabra de Dios, pero también buscamos que Él nos diga algo en su palabra. Y eso que nos dice atesoramos para nuestra vida y para los hermanos con quienes nos toque compartir, ¿verdad? Ese es el tercer punto, ¿verdad? Y en cuarto lugar, ante el trono de su gracia, alabarle, agradecerle en todo, como dice el apóstol Pablo, y derramar ahí todas nuestras, como dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios. Delante de Dios en el lugar santísimo. Ya pasamos del cuerpo al alma, entramos en nuestro espíritu, que es la morada del Espíritu de Dios, y ahí delante de Él, en Cristo Jesús, nos acercamos a nuestro Dios y Padre para presentar delante de Él todos los asuntos, nuestros quebrantos y las personas por quienes estamos intercediendo delante del Señor. Esto es algo práctico. Y si no practicamos, de nada sirve esta teoría, vamos a decir así. Entonces vamos a procurar hacer un calendario y lunes, no pude. Martes, no. Miércoles, ahí, aleluya, aleluya, Señor. Pude hacerlo, Señor, pude estar en tu presencia. Amén, hermano. Ahora, ¿de dónde sacamos todas estas cosas? Ya vimos en la figura del tabernáculo
Más adelante vamos a volver a ver el tabernáculo, pero no en una experiencia personal del Señor, sino en una experiencia corporativa y de una manera más detallada. Como dijimos, el tabernáculo nos muestra cómo entrar en la presencia del Señor, tanto individualmente como iglesia, corporativamente. Y el tabernáculo es, por decirlo así, el último paso para entender esta relación que Cristo tiene con la iglesia. Pero previo al tabernáculo, también en la palabra de Dios vemos la figura de lo que vamos a ver hoy para que podamos ver y aplicar esto a nuestras vidas. Entonces hoy vamos a hablar de la buena tierra, vamos a hablar de Jerusalén. Bueno, este es el tema general, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a empezar hablando de la buena tierra, de la ciudad de Jerusalén, y dentro de la ciudad de Jerusalén que había el templo o el tabernáculo, es la misma cosa. También vamos a hablar de los mandamientos y del pueblo de Israel como figuras, ¿saben lo que es una figura? Una ilustración, como figuras de la experiencia de Cristo y la iglesia para llegar a ser la morada de Dios y la expresión de Dios en la humanidad. La nueva Jerusalén. Siempre quiero hacer hincapié eso porque no perdamos nuestra visión final. La nueva Jerusalén. Entonces, en el antiguo pacto, el Señor nos dejó muchas figuras y como dice Cristo, que hablan todo de Él. Pero no solamente de Él como cabeza, sino también de la iglesia como su cuerpo. Entonces vamos a ver en figura para aplicarlo a nuestra vida de iglesia, cómo nosotros debemos vivir como el pueblo del Señor, tanto individualmente como corporativamente. Ya vimos esto en un resumen al principio cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, pero quizás le pasó un poco desapercibido. Ahora vamos a aplicar de una manera más específica. Primero, vemos a Cristo y sus inescrutables riquezas. Cristo y sus inescrutables riquezas son la realidad de la figura de Canaán, la buena tierra. Cristo y sus inescrutables riquezas. Ahora, dado vuelta, porque así puse para que yo mismo y ustedes también comprendan mejor. Vamos a hacer a la inversa. Dice, la buena tierra de Canaán representa a Cristo y sus inescrutables riquezas. Entonces, la buena tierra no es como muchos cristianos en alguna época aplicaron que la buena tierra es el cielo. ¿Entienden? Y cruzar el Jordán significa morir y después ya te va al cielo. No. Como vamos a ver, el Señor rescató a su pueblo de Egipto, que representa al mundo. Pasó por el mar, que representa nuestra experiencia del bautismo en Cristo. Luego 40 años en el desierto, recibiendo las riquezas de Dios, pero no de una manera completa, sino parcial, por el agua de la roca que le seguía, dice Pablo, ¿verdad? Por el maná del desierto, por las codornices. Pero era una experiencia de la iglesia en un sentido muy escaso, vamos a decir así. No completo. Pero cuando ellos experimentan pasar el Jordán, que ya es una aplicación de la muerte de Cristo subjetivamente a nuestra vida, es, vamos a decir, tratar con nuestro yo. Dejar atrás todas nuestras quejas del desierto, todas nuestras rebeliones en el desierto que nos tuvieron ahí. Es una experiencia de un creyente o del pueblo de Dios cuando muere toda la generación que salió de Egipto, el viejo hombre, y en la nueva humanidad hereda al Cristo en toda su plenitud. En toda su plenitud es la tierra que Dios les prometió. Dios no nos prometió el cielo. Dios nos prometió a Cristo. Cristo es nuestra herencia. Las riquezas que hay en Cristo, incorporadas a nosotros, eso es lo que Dios nos prometió. A Cristo nos dio Dios. No nos dio un lugar geográfico fuera de la galaxia. Nos dio a Cristo. No quiere decir que no vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Pero nuestro destino no es, o el propósito de Dios no es que estemos en un lugar, sino que estemos en Cristo, en la experiencia de Cristo. Entonces,
El pueblo de Israel, cuando heredó la tierra prometida, heredó a Cristo y sus inescrutables riquezas. Y en la palabra de Dios vamos a leer en Deuteronomio cómo nos describe esta tierra llena de riquezas. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, 7 al 10. Dice así: porque el Señor tu Dios, le dice a Israel, el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y de manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, a una tierra de aceite de oliva y miel, a una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Gracias al Señor. Qué maravilloso. Hermanos, cuando hayas comido, ya sabemos a qué nos referimos, a quién. Cuando te hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la tierra que Él te ha dado. Si todavía queremos algo fuera de esta tierra, es porque no hemos experimentado esta tierra. Si todavía buscamos algo allá afuera o en nosotros mismos, es porque todavía no conocemos las riquezas que hay en esta tierra. Entonces, hermano, esta es la descripción de la buena tierra. Voy a leer ahora un comentario de un hermano que escribió un comentario acerca de eso, porque no soy capaz de hablar por mí mismo. Y dicho sea de paso, no les voy a contar quién comentó esto, porque decidí yo así. Todo lo que yo comparto con ustedes es lo que aprendí de hermanos, ¿verdad? Y algunas cosas aprendí más de un hermano que de otro. Pero no me animo a decir, esto escribió fulano, porque de ninguno de esos hermanos que yo le puedo leer tengo la total certeza de que todo lo que ellos dijeron es algo que para mí es correcto. No sé cómo explicarme. Entonces, si alguien después me quiere preguntar, en público no quiero decir, pero si en privado después alguien me quiere preguntar, ¿y qué libro puedo leer o qué habla de esto? Porque lo que yo hablo acá es un resumen así insignificante, ¿verdad? De todo lo que los hermanos conocen de estos temas, ¿verdad? Entonces, si alguien después me quiere preguntar, lo puedo hacer en privado porque le voy a explicar algunas cosas. Pero voy a aprovechar esto para leerle a los hermanos un comentario de estos versículos. Dicen así: los arroyos de agua y los manantiales y las fuentes representan a Cristo, quien por su espíritu fluye. Y los valles y montes representan los diversos entornos en los cuales podemos experimentar a Cristo. A veces en los valles, a veces en las alturas. Pero en todo lugar le podemos experimentar a los arroyos y las fuentes que fluyen. Le podemos experimentar a Cristo por su espíritu que fluye. Y ahí pone versículo, no es que dice nomás, sino que te da todas las referencias. El trigo tipifica al Cristo encarnado, que fue crucificado y sepultado a fin de multiplicarse. Porque en la Biblia la harina de trigo representa la humanidad pura de Cristo. Pero este grano de trigo tuvo que morir. Y cuando resucitó, se multiplicó, ¿verdad? Entonces habla de esto. La cebada, que es el primer grano en madurar entre lo que cosechaban los hijos de Israel, el primero que levantarse de la tierra, ¿verdad? Alude al Cristo resucitado como las primicias. 1 Corintios 15, 20. Bueno. Las vides tipifican al Cristo que se sacrificó a sí mismo para producir el vino que alegra a Dios y al hombre. Jueces, Mateo. Las higueras nos hablan de la dulzura y satisfacción que nos brinda Cristo como suministro de vida. Los granados representan la plenitud, la abundancia, la belleza y la expresión de las riquezas de Cristo
como vida. El pan representa a Cristo como el pan de vida. El olivo tipifica a Cristo como aquel que está lleno del Espíritu y ungido con el Espíritu. El aceite de oliva tipifica al Espíritu Santo, por quien andamos para honrar a Dios y a quien ministramos para honrar a los hombres. La leche y la miel proclaman la bondad y la dulzura de Cristo. Las piedras representan a Cristo como el material para la edificación de la morada de Dios. El hierro y el cobre sirven para fabricar armas y tipifican la guerra espiritual que libramos al combatir contra el enemigo. El hierro también representa la autoridad de Cristo, que Cristo tiene para gobernar. El cobre representa el poder que Cristo tiene para juzgar. Los montes de donde se extrae el cobre representan la resurrección y la ascensión de Cristo. Bueno, por supuesto, este hermano se esmeró y buscó en toda la Biblia qué podría significar cada una de esos vegetales, animales y minerales. Claro, por ahí no sabemos si le dio en el clavo o no, ¿verdad? Pero lo que nos habla es de que esta tierra es abundante. Pero ¿para qué es abundante? ¿Para qué son las riquezas de esta tierra? ¿Quiénes disfrutan de estas riquezas? El pueblo del Señor. ¿Para qué? Para constituirse de esas riquezas. ¿Se dan cuenta de la maravillosa simbología que hay aquí, ¿verdad? Entonces, esta tierra tan rica, tan abundante, representa al Señor Jesucristo como la porción, como dice Pablo, asignada a los santos. Cada tribu tenía parte de esta porción, asignada a los creyentes, a los santos. Como dice Efesios 3:8, vamos a leer. Efesios capítulo 3. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, cada una de esas cosas que vemos en la tierra prometida nos hablan de las inescrutables riquezas de Cristo, que es para nosotros. En este caso, Pablo, el que tiene el ministerio de los gentiles, para nosotros los gentiles, pero también para los judíos. Pero Pablo está enfocando a su ministerio a los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo le quiere dar a conocer a nosotros los gentiles? Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para que conozcamos en un sentido objetivo, no subjetivo. Para que nos llenemos de la leche, de la miel, del hierro, del cobre, etc. ¿verdad? Del higo, la cebada. Hermano, esto es una figura maravillosa que nosotros tenemos que ver y buscar, como dice Pablo. Y vemos aquí el punto 2, dice, este Cristo, esta buena tierra, es aquel en quien Dios se complace. Solamente en Él Dios se complace, en esta tierra. Ahí tiene sus ojos el Señor. El que no está en esa tierra no está bajo la mirada de Dios, no está bajo el cuidado de Dios. Está fuera del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Vamos a leer un poco en Deuteronomio 11:12. Deuteronomio, medio que va bastante a mostrar en Deuteronomio, así que qué aburrido es leer Deuteronomio si no vemos a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, pero Deuteronomio en especial y Levítico peor aún, ¿verdad? Pero si vemos a Cristo es algo maravilloso, ¿verdad? Dice el Señor, hablando de la tierra que el Señor les dio a su pueblo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Claro que está hablando acá en el sentido geográfico, físico. El Señor cuidaba esa tierra. Desde el primero del día del año hasta el último, sus ojos estaban ahí cuidando de esa tierra. Porque esa tierra les transmitiría a su pueblo las riquezas que ellos necesitaban para hacer su expresión. El pueblo diferente a los otros pueblos sobre la tierra. Su pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, los ojos del Señor cuidan de esta tierra. Vamos a leer Mateo 3:17.
El Señor va, se bautiza con Juan y cuando sube del agua, el cielo se abre, el Espíritu de Dios desciende como paloma sobre él y ahí habla Dios acerca de su Hijo, dice. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así como Él se complacía y amaba y cuidaba de esa tierra en el Antiguo Testamento, hoy en su Hijo está su mirada, su aprecio, su confianza, ¿verdad? Él todo, dice, todo ha entregado al Hijo. Nadie puede llegar a las cosas de Dios sino por el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él es la tierra de Dios. Mateo 17, 1 al 8, un poco largo, pero vamos a leer. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces Pedro, no valorando tanto al Señor, le pone a la altura de Moisés y Elías, que nos habla de la ley y los profetas, ¿verdad? Pero Pedro todavía no se le habían abierto los ojos, ¿verdad?, para ver al Señor. Mientras aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, lo mismo que en el Jordán. Una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Así como el Señor tenía su mirada solo en la tierra prometida, el Señor tiene su mirada solo en Cristo. Así que ¿a dónde tenemos que mirar nosotros? A Cristo. No tenemos que buscar nada de Él, no tenemos que oír nada más que a Él, a nadie más que a Él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocando les dijo: levantaos, no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. A Jesús solo, hermano. Ojalá que el Señor pueda abrir nuestros ojos, ¿verdad?, para mirar a Jesús solo, hermano. Entonces, ya que el Señor tiene solamente puesta su complacencia en Él, es también, como dice acá el punto 3, pusimos, es aquel en quien nosotros debemos hallar complacencia. No solo el Padre, sino también nosotros. Valorarlo como lo valora el Padre. Apocalipsis 2, 4 al 5. Por eso que la primera degradación de la iglesia comienza con la pérdida de nuestro primer amor. Dice: pero tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. De eso tenemos que arrepentirnos cada día. Y haz las primeras obras que hiciste al principio. No está hablando de obras externas, sino de esa búsqueda que tuvimos del Señor cuando primeramente lo conocimos y nos deslumbró, ¿verdad? Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Entonces es el llamamiento que el Señor nos hace: arrepentirnos. De no amar a Cristo en primer lugar, de no apreciar y valorar a Cristo en primer lugar. Si esa no es nuestra experiencia, hermano, no hay edificación de la iglesia, no hay vencedores, no hay reino del Señor sobre la tierra. Tiene que ganar el Señor corazones, ¿verdad?, para Cristo. Juan capítulo 5, 39 al 40. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras,
como estamos leyendo acerca en Deuteronomio de la tierra prometida. No es que tenemos que leer nomás la tierra prometida como un lugar geográfico, histórico, que nos enseñe alguna enseñanza filosófica o de moralidad, de conducta. No, si no venimos a Cristo a leer acerca de la buena tierra, no tenemos vida. ¿Qué tenemos? Conocimiento, moralidad, religiosidad, pero no tenemos vida. ¿Y quién es la vida? Cristo es la vida. No tenemos la realidad de Cristo. Filipenses 3, 7 al 14. Vamos a leer a Pablo aplicando la buena tierra a su experiencia. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él se enamoró de Cristo, ¿verdad? Pero todo lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Así como Dios solamente tenía su complacencia en la tierra prometida, en su Hijo amado. Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vistas del incomparable valor de conocer. Conocer en la Biblia es experimentar. De conocer a Cristo Jesús. Claro, él ya le conoció en el camino a Damasco, pero él seguía queriendo conocerle más a Cristo, experimentarle más a Cristo. Quizá ya la experimentó como el cordero, pero no todavía como la granada o la cebada o el trigo. El trigo es necesario para que la humanidad de Cristo se edifique en nosotros. Entonces, 8. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vistas del incomparable, hermano, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo lo que mencionan los versículos anteriores. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esta expresión de ganar a Cristo no es superarle a Cristo. Ganar a Cristo quiere decir apropiarme de Cristo. Que Él sea mi experiencia. Como decía en el Antiguo Testamento, que el pueblo del Señor pueda tomar posesión de la tierra que yo les di, ¿verdad? Tomar posesión de Cristo. Ser un poseído de Cristo. Poseer a Cristo. Y todas sus inescrutables riquezas. Lo considero como basura, todas las cosas, a fin de ganar a Cristo. Y no ser hallado en mí mismo, sino y ser hallado en Él. ¿Dónde el Señor le quería a su pueblo? ¿En Egipto o en Babilonia? Ni en Egipto ni en Babilonia, en la tierra que Él les dio. Pablo, ¿de dónde saca estas expresiones? Porque él conocía el antiguo pacto y lo aplicaba a Cristo, ¿verdad? Y a la experiencia de Cristo. Yo tengo que ser hallado en Él. En Él. Y cuando estoy en Él, dice, no tengo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, dice. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, otra vez dice, experimentarle a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. ¿Cómo queremos llegar a la resurrección de los muertos? ¿En nosotros o en Cristo? Pero no es algo objetivo. Primero es objetivo y después debe llegar a ser subjetivo. Nuestro conocimiento de Cristo. No que ya lo haya alcanzado, no tiene todavía la posesión completa de Cristo. O que ya haya llegado a ser maduro o perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras cartas nos dice ser conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Pablo y de todo creyente. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este es Cristo.
prosigo hacia la meta de obtener el premio del supremo llamamiento que Dios hace. ¿En qué? En unión, la palabra en unión con Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo perseguía. La buena tierra, la cebada, la harina, los ríos. Experimentar a Cristo en todas sus maravillosas características, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero. Por eso decimos que no es por una práctica religiosa. Lo primero de la mañana tenemos que buscar al Señor. Impregnarnos de su gloria para poder entonces colaborar con Él en su propósito. Entonces la buena tierra de Canaán representa a Cristo y a sus inescrutables riquezas. Podemos pasar aquí al punto 2. La iglesia en el nuevo pacto es la realidad de la figura del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Tenemos que, cada vez que leemos el Antiguo Testamento y leemos del pueblo del Israel, tenemos que pensar, aplicarlo eso hoy a nosotros, la iglesia que estamos en el nuevo pacto. O dicho de la manera inversa, el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto representa a la iglesia en el nuevo pacto. Primera de Corintios 10, porque estamos hablando que es la experiencia de Cristo y la iglesia, ¿verdad? No es Cristo nomás, Cristo y la iglesia. Entonces, Primera de Corintios 10, 1 al 6. Vamos a ver acá cómo el apóstol Pablo relaciona lo que pasa en el pueblo de Israel con la iglesia de nosotros hoy. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está refiriéndose al pueblo de Israel. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y ahí ya va aplicando. Y la roca era Cristo. Entonces cuando leamos en el Antiguo Testamento de la roca herida es Cristo, hermano. Para suplirnos del agua. Pero tuvo que ser herido para darnos el Espíritu. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. No entraron a la tierra prometida. No experimentaron a este Cristo las inmensurables riquezas de Cristo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. ¿Se dan cuenta cómo compara lo que pasó con lo que está pasando con nosotros? Saltamos al 11 por el tema que hablamos. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Entonces, hermanos, vemos como el apóstol Pablo en sus epístolas siempre hacía la comparación, que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento representa a la experiencia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por supuesto, no de una manera literal, sino de una manera espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 10. Acá Pablo usa un término que se basa totalmente en el Antiguo Testamento. Dice, pero vosotros, le dice a los creyentes del Nuevo Testamento, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo, en el antiguo pacto, no erais pueblo, pero ahora, en el nuevo pacto, ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Antes no éramos el pueblo de Dios, pero hoy ya somos el pueblo de Dios, tanto como ellos lo fueron bajo el antiguo pacto. Porque Pedro usa este versículo basado en Deuteronomio 7:6. Vamos a leer Deuteronomio siempre. Dice Moisés al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser
pueblo suyo, como dice Pedro también, un pueblo propio, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces vemos acá cómo este versículo es el que inspira a Pedro para hablar de que así como el pueblo de Israel era el pueblo santo del Señor, escogido y un pueblo propio, como dice Pedro, eso ya era para Dios el pueblo de Israel, del cual nosotros no teníamos parte bajo el antiguo pacto. Pero sí, hoy lo tenemos, somos el pueblo del Señor en el nuevo pacto. Entonces todo lo que ellos pasaban geográficamente, en historia, en realidades físicas, nosotros hoy tenemos que aplicarlo a nuestras realidades espirituales, ¿verdad? La iglesia Israel es el tipo de la iglesia. Pero quiero decir de paso que eso no quiere decir que hoy Dios ya no tiene un pueblo terrenal. Tiene un pueblo terrenal, sigue siendo el pueblo de Israel. Y como leímos, estuvimos estudiando, al final de los tiempos va a recuperar por lo menos un tercio de ese pueblo para traer su reino terrenal a la tierra. No quiere decir que Dios ya le reemplazó a Israel con la iglesia. Pero sí, Israel y todo lo que pasó en el antiguo pacto es una figura para que nosotros aprendamos de nuestra relación con el Señor, como pueblo suyo en el nuevo pacto. Entonces leemos también Gálatas 6, 14 al 16. Está hablando acá Pablo de los judíos y de los gentiles. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Se refiere a la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios. Pero no que se circuncida en la carne, sino en el espíritu, ¿verdad? Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos a Dios en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, está hablando el verdadero pueblo del Señor, porque fue circuncidado no en la carne, sino en el corazón. O sea, se dan cuenta cómo el apóstol Pablo aplica todo lo que ellos experimentaban en la carne a nosotros en el espíritu, porque somos el pueblo espiritual del Señor, somos los descendientes de Abraham como las estrellas del cielo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando leemos en el Antiguo Testamento y buscamos algo que el Señor nos diga, tenemos que tener este entendimiento, que todo lo que pasó el pueblo de Israel se aplica a nosotros hoy, pero no físicamente, sino espiritualmente. Bueno, entonces dijimos acá que el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto representa a la iglesia en el nuevo pacto. Y ahora pasamos a esto. Dice, la comunión espiritual de los santos del nuevo pacto como iglesia en unidad es la realidad de la comunión material de los santos del antiguo pacto en Jerusalén en unidad. Parece un trabalengua, pero si ustedes analizan la frase, yo traté de poner eso así en orden, ¿verdad? Pero vamos a ver al revés, vamos a ver si captamos mejor. La comunión material de los santos del antiguo pacto en Jerusalén, o sea, le explico un poco acá. Ellos tenían comunión en las cosas materiales, como vamos a ver después, en la ciudad de Jerusalén. Todo lo que ellos cosechaban y recogían de sus tribus, traían y compartían entre ellos en Jerusalén. Todas las riquezas de esa tierra, pero no todas, sino el sumum, lo más precioso de su cosecha, traían a Jerusalén y ahí compartían todas esas cosas materiales en Jerusalén en unidad. Vamos a ver por qué. Porque Jerusalén era el factor de unidad del compartir de las riquezas materiales del pueblo de Israel. Así también esto representa la comunión espiritual de todos los santos del nuevo pacto. ¿Quiénes son? Nosotros. Como iglesia. O en la iglesia podemos decir, pero como iglesia en unidad. O sea, ese era un mandato de Dios, como vamos a ver aquí. No era algo que ellos podían elegir.
Era un mandato de Dios, porque Dios ama la unidad de su iglesia. ¿Por qué ama? Porque solamente en ella Él puede edificar su expresión, su templo. Solamente en Jerusalén, no podía cada uno tener su templo en cada tribu de Israel. Entonces dice así: el Señor ama y aprueba a su pueblo viviendo en unidad. Vamos a leer Deuteronomio 12. Gracias al Señor por los hermanos que nos enseñan todas estas cosas. Yo, gracias a Dios, todo aprendí de los hermanos. Nada es de mí, pero procuro transmitirlo. Amén, Señor. 12, 1 al 8. ¿Qué dice el título de tu Biblia? ¿Cómo dice el tuyo? El santuario único. El santuario único, ¿eh? Le pusieron un buen título. Otra versión, ¿cómo dice? El mío dice el único lugar de culto. No estamos hablando del único lugar de enseñanza, porque lugar de enseñanza, como vimos, hay miles. Pero el único lugar donde le adoramos a Dios, en espíritu y en verdad, en unidad. El Señor escogió eso para preservar la unidad y la expresión de su cuerpo. Entonces, Deuteronomio 12, vamos a ir leyendo de a poquito. Estos son los estatutos y los decretos. Esto es antes que entren a la tierra prometida. Les anticipa ya el Señor. Estos son los estatutos y decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado, para que la poseáis todos los días que viváis sobre su suelo. Trate de aplicarlo ya en su corazón al Señor. Dice: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Porque esta es la experiencia cuando todavía no poseemos a Cristo completamente. La experiencia es que hay muchos lugares altos, tanto individualmente en nuestros corazones como en su pueblo, que nos distraen del lugar. En aquel tiempo geográfico, en este tiempo en nuestra experiencia, nos distraen de Cristo y del lugar donde Él se manifiesta para juntos adorar al Padre. Nos llevan a otros lugares altos. Alto quiere decir que se yergue, ¿cómo dice? Que se erige contra el Señor como competencia, como rival. Entonces eso hay que destruir todo. Y demoleréis sus altares. ¿Tenés algún altar por ahí? ¿O está en algún lugar donde le seguía un tal fulano que tiene un altar para él? ¿Verdad? A veces hacemos altares nosotros. Hasta de Pedro, de Pablo, de Cefa, de Apolo hicieron altares los corintios. Y Pablo les corrigió, ¿verdad? Demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses. Y acá dice algo importante: borraréis su nombre de aquel lugar. Ningún otro nombre, hermano, tiene que ser nuestra experiencia de adorar a Dios. Ninguna otra persona. El nombre siempre implica una persona. Si nosotros nos estamos reuniendo en el nombre o siguiendo una persona para buscar relacionarnos con Dios o adorar a Dios o servir a Dios, eso tiene que ser derribado por tierra. Porque Dios detesta estas cosas, como vemos acá. No procederéis así con el Señor vuestro Dios. Es como que a Dios mismo le estamos desafiando. Estamos contra el Señor. Sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja. No en cualquier lugar. Allá era geográfico. Acá hay una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual en la que el Señor nuestro Dios escogió. Esa es una realidad espiritual donde está su nombre. El nombre, la persona en el que podemos llegar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabemos a qué se refiere?
¿Quién es ese nombre? ¿Quién es esa persona? Donde vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada. En su nombre está su morada. Su morada está en su nombre. Y allí vendréis, pueblo de Israel. Allí, qué maravilloso, allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. No está hablando, antes era material, ahora es nuestra experiencia de lo que sacamos de la buena tierra, pero de la crema, de lo más maravilloso que experimentamos en la buena tierra, de lo más valioso. No le llevamos a otro lugar y no llevamos a otro nombre. Solamente en el lugar donde Dios escoja, donde está allí su nombre. Y allí traeréis, el 7. También allí vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios. Y tal como pusimos acá en el enunciado, ahí compartimos las cosas que de la buena tierra hemos recibido. Allí os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Ahí está el testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. De ninguna manera haréis lo que hacemos hoy aquí. Acá en el desierto está diciendo él. Que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. No, no así tenemos que reunirnos acá, allá, porque así me parece mejor a mí. Así piensan los hombres. Así tenemos que hacer porque a mí me parece que no hay opinión con Dios. Acá no hay opinión. Acá hay obediencia a los principios de Dios. Porque Dios tiene un plan que cumplir, o si no, no puede cumplir el plan. Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. No llegaron todavía a la tierra prometida. Ahora, cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, sabemos quién es, y Él os dé descanso, solamente ahí Él os va a dar descanso de vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros. Entonces sucederá que al lugar, como es enfático el Señor, al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, de su persona, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Y os alegraréis, no solo, esta es la experiencia corporativa acá, no, y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Lo primero que viene a nuestra mente cuando leemos esto es que Dios tiene un lugar donde quiere que llevemos todas nuestras ofrendas. ¿Para quién son las ofrendas? Para el Señor. Por eso es un culto al Señor. Pero no venimos así sin las ofrendas, venimos con las ofrendas, porque solamente las ofrendas son las que satisfacen el corazón de Dios, que son las riquezas de la buena tierra. Ya sabemos de qué estamos hablando. Las riquezas inescrutables de Cristo. Traemos, pero no en cualquier lugar, porque Dios quiere preservar la unidad de su cuerpo. Por eso Pablo dice, esforzaos en guardar la unidad del Espíritu. Lo que más Dios odia es la división en su cuerpo, lo que más odia al Señor, porque eso frustra el propósito final del Señor, la edificación de su morada eterna. Entonces leímos hasta el 14. Sin embargo, aparte de toda esta ofrenda, como dice acá, especiales, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas. Ahí cerrada la puerta,
Dice el Señor, ora a tu Padre que está en los cielos. Esa es la comunión personal con el Señor. Pero cuando es algo corporativo, hay un solo lugar donde está el nombre del Señor, donde el pueblo tiene que acudir. Pero podés matar y comer carne dentro de todas tus puertas. Puertas se refiere a las puertas de las ciudades. Conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio podrán comerla allá afuera, como si fuera de gacela o de ciervo. Solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Tiene sus requisitos, pero podés participar de las riquezas de la buena tierra ahí en tu intimidad con el Señor. Ahí. Pero cuando se trata del culto para el Señor, es en un solo lugar. No te es permitido comer dentro de tus ciudades, ¿qué cosa? El diezmo de tu grano, de tu mosto. O sea, la parte más, ¿cómo dice ahí? Escogida. Pero hay un término que leímos ahí, dice, lo más selecto de vuestras ofrendas, ¿verdad? Es para compartirla con el pueblo reunido del Señor en Jerusalén. Lo más selecto. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, el diezmo de tu mosto, de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas. Lo otro puede comer, pero el primogénito. Ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Entonces hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces nosotros tenemos que experimentar las riquezas de la buena tierra también en nuestra vida privada, pero eso selecto, eso que el Señor te da como algo especial para compartir con el pueblo del Señor de las riquezas que recibiste de Cristo, no en cualquier lugar, sino solamente en Jerusalén, en el lugar donde el Señor ha preparado, donde está ahí su nombre. Segunda de Crónicas en el capítulo 6, 4. Para saber el lugar, ese lugar, el lugar que el Señor escogió, porque allá estaban, todavía no tenían el lugar. El Señor va a escoger, dice. Pero acá ya escogió, en Segunda de Crónicas ya estamos en la época de David y de Salomón. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y por su mano lo ha cumplido cuando dijo, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa, para que estuviera allí mi nombre. Ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí. Sabemos de qué figura Jerusalén, de la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y escogí a David, figura de Cristo. Escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. El 20 dice, le pide Salomón a Dios, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, el templo, él está hablando del templo, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre. En esa casa está la presencia del Señor, el nombre del Señor, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. O sea, ahí está la atención de Dios. No solamente en la tierra prometida, pero también en lo que se consuma en la tierra prometida, en el templo de Dios, donde está su nombre, donde se reúne el pueblo de Dios, el único lugar autorizado para reunirse el pueblo de Dios, en Jerusalén, donde está el nombre del Señor, no el nombre de una doctrina, no el nombre de un ministro, no el nombre de una práctica religiosa. Es la persona del Señor, es lo que nos une a nosotros. El centro de nuestra comunión no son todas esas cosas que mencionamos, sino una persona, el nombre del Señor Jesús. Ahí Él es adorado, ahí Él escucha la oración de su pueblo. Bueno, entonces vamos a ir mirando.
Mateo 17, que ya conocemos, 18, perdón. Vamos a repasar Mateo 18. Mauricio, ¿qué es pasar el Jordán en términos espirituales? Siempre es pasar por la muerte. ¿Viste? Cuando nos bautizamos en Cristo, morimos con Él y resucitamos con Él. Ese es el mar rojo. Pero esa es la experiencia objetiva, primera. Pero está la aplicación de la muerte de Cristo a nuestro ser natural, para que quede caído en el desierto el viejo hombre y heredemos a Cristo de su riqueza en la nueva humanidad. Ahí necesitamos también la cruz de Cristo, la muerte aplicada a nuestro yo, a nuestro ser natural. Eso es el Jordán, la muerte aplicada a nuestro ser. Esa es la segunda experiencia. Primero la objetiva y luego la subjetiva, ¿verdad? Que nos introduce a experimentar a Cristo en sus riquezas, ¿verdad? Entonces pasamos a Mateo 18, 17. Habla de un tema y dice así: y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Está hablando de la iglesia reunida para tratar los asuntos del Señor. Y si también rehúsa esa persona escuchar a la iglesia, es la iglesia reunida, ¿verdad? Sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. O sea que el contexto es la iglesia reunida para el propósito de Dios en la tierra. En verdad os digo, sigue hablando, todo lo que atéis en la tierra como iglesia será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Acá se cumple el pedido de Salomón, que el Señor oiga en su casa, ¿verdad? En el lugar que Él escogió, en el templo, que es la iglesia. La iglesia, no un ministerio, es la comunión de los santos, ¿verdad? Eso es la iglesia. Ahí el Señor responde. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo como iglesia, ¿verdad? Se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre es en la persona de Cristo. No en una persona fuera de Cristo, en una doctrina, en una práctica. Tenemos que reunirnos en la realidad de la persona de Cristo. ¿Y dónde está eso? En la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, dice ahí, ¿debe escucharlo a la iglesia o no a la iglesia? La iglesia debe orar. El contexto es la iglesia, los creyentes reunidos en el nombre del Señor como la casa, el templo, el lugar donde Él manifiesta su presencia. Por ejemplo, acá no estamos reunidos en la iglesia. Estamos reunidos escuchando un ministerio. No podemos quedarnos acá. Lo antes posible tenemos que ir a la reunión de la iglesia con los santos. No te digo en una reunión física en un día. Tener comunión con los hermanos en Cristo. 2 o 3 o 20 y 30 o 200, 300, 2000, 3000, no importa. Pero en la comunión en el nombre del Señor. En la comunión de la iglesia que es Jerusalén. En el Antiguo Testamento era una ciudad física. Ahora es una ciudad celestial. La celestial, como dice en hebreo, la Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Salmo 133. Por eso decimos que el Señor ama y aprueba que su pueblo viva en unidad. ¿Dónde se podía producir la unidad en el Antiguo Testamento? En Jerusalén. Por eso estos salmos son salmos cuando ellos peregrinaban subiendo hacia Jerusalén. Todos estos salmos son salmos de peregrinación principalmente en las 3 fiestas, donde todo el pueblo subía a Jerusalén para encontrarse unos con otros en la presencia del Señor, simbolizada por el templo, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero si usted no podían cantar este salmo allá en su tribu, allá en Dan, en Neftalí, en qué sé yo, Beor en Egipto y en Babilonia. Vos no podés cantar este salmo. Este salmo está hecho para los que van a Jerusalén, no para los que van a escucharle a fulano o mengano, sino los que van a adorarle a Dios en unidad. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y iban cantando. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón
que desciende hasta el borde de sus vestiduras. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, dice en hebreo. Él es la realidad del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué ellos experimentaban cuando iban a Jerusalén? Lo que tenía Aarón, el aceite que descendía por la cabeza de Aarón y que regaba su cuerpo, que es la iglesia. Ahí está la presencia de Cristo. Ahí es Jerusalén. Otro lugar no es Jerusalén. Por más que sea un centro religioso, no es Jerusalén. Solamente donde está Aarón. Es como el óleo precioso, que es el Espíritu Santo, sobre la cabeza de Aarón, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende ¿hasta dónde? ¿Hasta el cuello? No, hasta el borde de sus vestiduras, y hasta el más pequeño de los miembros es ungido por el Espíritu. Acá habla del Espíritu también. Es como el rocío de Hermón, que estaba allá en la altura, y que desciende sobre los montes de Sión regando. Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre, la vida eterna. Allí manda el Señor. Como dice acá, allí mandó el Señor. No vaya a buscar en otro lugar, sino en Jerusalén, donde estamos reunidos en el nombre del Señor. O sea, Él es nuestro vínculo. No sé si entendemos esto, hermano. Porque cualquiera puede decir, no, pero acá también estamos la iglesia, acá. O allá en la iglesia de fulano, mengano. Pero eso no es la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la división del cuerpo de Cristo. Esa es la apostasía que el Señor mandaba apedrear a los que practicaban tales cosas, como vamos a ver acá. Entonces el Señor detesta y desaprueba a su pueblo andando en división. Esto sucedió en Israel. Primera de Reyes, vamos a leer Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, desde el 26. El título del capítulo 12, ¿qué dice el de ustedes? El pecado de... Vamos a ver por qué pecó Jeroboam. ¿Y el tuyo qué dice? Rebelión de Israel. Hay una rebelión, hay un pecado. El mío dice división del reino. Otra versión. Es como captan lo que tradujeron la Biblia, pero literalmente lo aciertan, pero espiritualmente, lastimosamente, yerran. Entonces vemos en el versículo 26, para no leer todo el capítulo. Entonces Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Un miembro del pueblo de Israel que no aceptó el reinado del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Claro, Roboam tampoco actuó correctamente, pero no por eso nosotros podemos tomar el camino que Dios detesta. ¿Entienden? Pero Jeroboam hizo algo pecaminoso. Entonces Jeroboam edificó Siquem, una ciudad en la región montañosa de Efraín, y allí habitó. De allí salió y edificó Penuel. No hay problema. Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. O sea, él pues reinaba en ciertas partes de Israel y Roboam reinaba en otras partes de Israel. Hubo un pleito, una división política ahí. Pero él tenía miedo que todo el pueblo de Israel se vaya otra vez bajo el reinado del hijo de David, que era Roboam. Entonces, ¿qué es lo que tenía miedo él? Él tenía miedo de perder su reino particular, su fama, su poder sobre el pueblo del Señor, ¿verdad? Él quería establecer un reino dentro del reino de Dios. Y eso es lo que hacemos muchas veces los cristianos. Queremos establecer nuestro propio reino. No le apuntamos a la gente a Jerusalén, al hijo de David. Le apuntamos a la gente a Jeroboam. Y eso causa división, ¿verdad? Ojalá que podamos ver estas cosas, ¿verdad? Entonces dice así: ahora el reino volverá a la casa de David. Yo voy a perder mi reino, dice. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, voy a perder mi reino. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchos líderes cristianos. Voy a perder mi reino si se reúnen solamente en el nombre de David, del Señor Jesús. Porque no se reúnen a mi alrededor. Voy a perder mi oveja.
Si este pueblo continúa ofreciendo sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo él para que eso no suceda? Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro, rivalizando con el arca del pacto que estaba en el templo en Jerusalén. Y dijo al pueblo, y acá le convence, ¿qué le dice? Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. Y cierto, es mucho, quiere decir, es costoso, es trabajoso. Imagínense en aquel tiempo, físicamente hablando, algunos vivían allá en Dan, en el norte. Y el mandato del Señor es que por lo menos 3 veces al año suba él con toda su familia. Tenía que movilizar a todos sus hijos, por ahí tenía 12 hijos, bebé. No había auto, no había tren, tenía que caminar por lo menos si no tenía otro medio de transporte, ¿verdad? No solamente tenía que llevar las primicias y lo selecto de sus cosechas, tanto vegetal como animal. Tenía que trasladarse, por eso le dice y le quiere convencer ahí, le dice, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. No, elegí nomás vos dónde te vas a reunir. Donde te cae mejor. Donde es más cómodo. Ahí hay un gran predicador, alfombra. Ahí hay aire acondicionado. Ahí te gusta escuchar lo que dice Jeroboam. La música, qué sé yo, 1000 cosas. En aquel tiempo eran otras, ¿verdad? Pero en el tiempo de hoy, el principio es el mismo. Vas a estar tranquilo a tu gusto, quédate nomás acá, prende la tele o no sé qué vas a hacer, ¿verdad? Ahí nomás vos tranquilo ya le vas a adorar a Dios. Total, igual le puedes adorar a Dios acá virtual o allá. Virtual. Igual le puedes adorar a Dios, pero además te va a quedar bien, cómodo, tranquilo. Y dice ahí, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. Van a tener que subir la montaña, ya no es que está ahí en la planicie, ya tienen que subir. Los principios los que estamos rescatando. ¿Se dan cuenta que es el mismo principio? He aquí vuestros dioses, acá están, oh Israel. Acá está vuestro Elohim, en el original es como se le llama a Dios. También por acá se traduce dioses, oh Israel. Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Acá también está el que te redimió de Egipto. En otra forma nomás y en otro lugar. Pero acá también se habla de Jesucristo. Pero no es el lugar, no es Jerusalén. No es el factor de unidad, donde está su nombre. No tu nombre, Jeroboam. Puso uno en Betel y no contento, puso otro en Dan. Donde más cerca te quede, elegí la esquina. Elegí vos, el que te quede mejor. Ahí vamos a poner un centro de adoración. Pero no es el lugar donde se debe adorar. Es en el nombre del Señor, no es en el nombre de la iglesia tal, el nombre de la iglesia tal, del pastor. Hay que ser sincero y realista. Entonces, y eso fue motivo de pecado. ¿Fue motivo de qué? De pecado. Porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. ¿Hasta dónde vamos a leer? Porque no quiero leer todito. 33. Hizo también casa en los lugares altos. Elevó otra vez lugares desafiantes a Jerusalén, ¿verdad? Lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8. Hizo algo paralelo, ¿verdad? Una fiesta en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Y subió al altar. Así hizo, y subió al altar él. Imagínense, él no era sacerdote y subió al altar a ofrecer sacrificios. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes en los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. No, es según el mandato de Dios. E instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió él al altar para quemar incienso. Igual que lo que hizo el rey Usía y quedó leproso por rebelión. Hermano, para Dios no es algo liviano
que adoremos en cualquier lugar y que hagamos división en la adoración a Dios. ¿Cuándo hay división en la adoración a Dios? Cuando no lo adoramos en Cristo solamente. Cuando lo adoramos a Dios en un ambiente donde es Cristo más mi doctrina, Cristo más lo que está en mi corazón, mi forma de reunión, mi forma de cantar, mi forma. Eso ya es algo divisivo, algo que divide al cuerpo de Cristo. Hay que entender esto. Bueno, esto es un ejemplo. Como dice en Romanos, hasta acá vamos a leer hoy Romanos 16, 7. O sea que si nos reunimos, que no sea el nombre del Señor, no es su iglesia. Es su iglesia, pero en división. Es su iglesia, pero en rebelión, en división, sin que te des cuenta quizás. Quizás lo del pueblo no entendían. Jeroboam sí conocía porque sabía su estrategia, ¿verdad? Pero los que estaban ahí quizás no entendían. Oñembotabí, como decía. Desconocían también. Y por eso algunos desconocían. Entonces acá Pablo, Romanos 16, 17, solamente para aplicar en el Nuevo Testamento. Si ustedes vamos primero a Romanos 14, que leímos ya la vez pasada. 1. Aceptad al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, hablamos ya de esto. Hay que recibir a todos los creyentes, pero no según la opinión de cada uno. Dice, uno tiene fe que puede comer de todo, pero el otro que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. No, es que hay que hacer un lugar de culto donde los que comen legumbre y donde no comen legumbre, eso es divisivo. Nosotros tenemos que aceptarle al débil en la fe. Dice, a los que tienen diferentes doctrinas que quizás no son tan ciertas, pero igual tenés que aceptarle. No es una herejía, ¿verdad? Después en el 7 dice, 15:7 dice Pablo, por tanto aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Tenemos que aceptarnos en Cristo, no por nuestros diferentes entendimientos. Y peor, en nuestro diferente entendimiento, hacer diferentes lugares de culto por causa de nuestra enseñanza secundaria. ¿Entienden? Entonces Pablo en el Romanos 14, Romanos 15, es buenito. Acéptense, por favor. Acéptenle al que piensa diferente que ustedes. No hagan división. Recíbanle al débil en la fe. Pero en el 15 es malo. No es malo, severo. En el 16 ya es severo, dice. El 16, verso 17. Y os ruego, hermanos, cambió ya que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros recibisteis y que os apartéis de ellos. Algunos tenés que aceptarle, pero de otros tenés que apartarte. ¿De quién tenés que apartarte? De los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas fundamentales de la enseñanza de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Parece que se está contradiciendo Pablo. No, tenés que recibirle nomás a los que piensan diferente y causan disensiones y que tienen tropiezos con las enseñanzas que de nosotros aprendimos. Tenés que aceptarle, cubrirle en amor. No vaya a ser... No. Cuando hay herejía, hermano. Cuando hay división, hermano. ¿Cómo dice ahí? Apartéis de ellos. Que como Pablo manejaba estos principios. ¿De dónde lo que él sacaba todo esto? De su entendimiento del antiguo pacto. Él no escribía algo nuevo. Él escribía algo basado, como dice la Escritura. Él traducía al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver esta traducción. Que el Señor nos ayude a ver el Antiguo Testamento con el lente del Nuevo Testamento. No aplicar. ¿Viste cómo? Ahí tenés que traer tu diezmo. Dice, leímos en Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio dice que tenés que traer tu diezmo y tu auto más lindo entregarle para Manuel, no ni entregarle en Jerusalén, entregarle a Jeroboam. Peor todavía. ¿Cómo se aplica tan mal? Como Satanás dice, pero escrito está, le decía a Jesús. Escrito está, sus ángeles te guardarán para que no tropieces en piedra. Porque le dice el Señor, no tentarás, escrito está. Es una lucha de escritura, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Y bueno, tenemos que ser ayudados por el Señor y por la enseñanza de los apóstoles, para que saber en qué sentido se aplican estos principios. Amén, hermano. Entonces estamos procurando ver los principios para la edificación de la Nueva Jerusalén. Hoy vimos principalmente que el Señor nos dio a Cristo como una buena tierra en la que tenemos que cultivar, sembrar, cosechar, ser enriquecidos en ciertas cosas en lo personal, pero el sumo de eso, como dijimos, lo más selecto de eso es no para ahí, no es para vos, es para llevar a la comunión en Jerusalén, para la adoración al Padre con su pueblo y compartir juntos las riquezas inescrutables de Cristo, para que se edifique el templo. Edificar el templo quiere decir que Dios haga su morada en nosotros y para que podamos expresarla a Él en sus características, no en las nuestras. Para no ser engañados también, ¿verdad? ¿Cómo? Para no ser engañados también. Y por supuesto, todo esto nos preserva del engaño y la manipulación, como dice, no seáis como niños sacudidos por todo viento de doctrina, ¿verdad? Por la artimaña de los hombres. Este domingo tenemos la reunión a las 9. A las 9 tenemos la reunión de iglesia, así que todos estamos invitados a Jerusalén. Tenemos que dar nuestra primicia. Tenemos que llevar la primicia de la riqueza que hemos experimentado. Pero para eso tenemos que estar en su presencia, tenemos que cultivar, sembrar, cosechar. Amén, hermanos. Ejercitarnos en la piedad. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Por tu palabra eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Recibimos esta espada, Señor, que penetre hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu y discierna las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, Señor. Señor, opera en nosotros, Señor. Quita, extirpa todo cáncer, toda célula maligna, todo pensamiento que no corresponde a tu propósito, Señor. Señor, nos entregamos a ti, Señor. Tú eres nuestro médico. Tú eres, Señor, el que nos transforma, el que nos corrige, el que nos ilumina. Gracias, Padre, por este Rey, por este nombre, esta persona preciosa en quien sí podemos acercarnos a ti y a quien necesitamos ofrecerte a ti, Señor, para que tu presencia se haga real en tu iglesia, Señor. Te pedimos que practiquemos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces la próxima vamos a continuar con estos puntos y después vamos a hablar ya de la práctica corporativa. Ya hablamos de la práctica personal. Por eso tenemos que ejercitarnos en eso. Amén, hermanos.